Probablemente el evento más importante y al mismo tiempo más aterrador de la vida de Frida Kahlo ocurrió el 17 de septiembre de 1925, cuando ella, de 18 años, regresaba a casa junto con su amigo Alejandro Gómez Arias. Era el jueves, un día después del festivo por la independencia de México. Frida y Alejandro iban de regreso a Coyoacán y lograron tomar el primer camión, pero Frida notó que había perdido la sombrilla y se bajaron para buscarla. Y luego tomaron este camión fatídico que unos minutos más tarde chocó con el tranvía. El tranvía lo arrastró contra una pared y atropelló a muchas personas. El amigo de Frida, Alejandro Gómez Arias, luego recordaba: algo extraño pasó. Frida estaba completamente desnuda. El choque la había despojado de su ropa, la vara de metal había pasado por el abdomen de Frida como una espada y ella gritaba de dolor. Un hombre cerca de nosotros llevaba un paquete de polvo de oro. El polvo voló por el aire y se posó sobre el sangrante cuerpo de Frida. Cuando la gente vino a ayudarla, exclamó: «¡La bailarina, la bailarina!». Frida sufrió graves heridas y fue llevada al hospital junto con otras víctimas. La probabilidad de que sobreviviera era muy baja. El accidente le produjo fracturas en tercera y cuarta vértebra lumbares, 3 fracturas en pelvis, 11 fracturas en pierna derecha, luxación en codo izquierdo, herida penetrante de abdomen producida por un tubo de metal, un tubo de hierro y otras lesiones. Pero ella sobrevivió y a partir del accidente el dolor fue un compañero constante de su vida, lo que sin duda afectó su arte y en general el hecho de que se convirtió en una artista. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en la ciudad mexicana de Coyoacán, en la familia del fotógrafo Guillermo Kahlo y su segunda esposa Matilde Calderón. Frida fue la tercera hija de la familia, tenía 2 hermanas mayores y una hermana menor. El verdadero nombre de su padre era Carl William Kahlo. Él nació en Alemania y tras la muerte de su madre, la abuela de Frida, y las desavenencias con su madrastra, a la edad de 19 años, en 1890, Carl William decidió abandonar Alemania y llegó a Veracruz. Como parte de la ruptura con su familia de origen, Carl se cambió el nombre por su equivalente en español y así se convirtió en Guillermo. Antes de casarse con la madre de Frida, Guillermo ya estaba casado, tenía 2 hijas mayores, pero su primera esposa murió y ante la insistencia de su segunda esposa, la madre de Frida, esas 2 hijas mayores vivían en la escuela de un convento y solo visitaban a su padre Guillermo durante las vacaciones. Él ganaba la vida con la fotografía y al principio la familia vivía bastante bien, incluso próspera, pero su negocio sufrió mucho durante la Revolución Mexicana de los años 1910-1920. El matrimonio de los padres de Frida parece haber sido infeliz y sin amor. A menudo Guillermo, después de trabajo, se cerraba en su oficina, leía, estaba en sus pensamientos, reflexionaba, hacía música, luego salía a desear a todos buenas noches y se iba a cama. Pero hay que decir que mientras la relación entre Frida y su madre también era bastante difícil, la relación con su padre siempre fue de mucha cercanía y mucho cariño. Especialmente se hizo aún más estrecha tras la enfermedad de poliomielitis que Frida sufrió a los 6 años. Fue su padre Guillermo quien principalmente la acompañó en todos sus ejercicios y en su programa de rehabilitación. Y a su vez, Frida era testigo de los continuosos y frecuentes ataques epilépticos que sufría su padre, y así esta experiencia compartida de lidiar contra las enfermedades unió a padre e hija con un lazo muy fuerte. Sin embargo, Frida se criaba en una familia donde reinaban mujeres. Su madre era bastante tradicional, estricta y religiosa, y mientras las hijas mayores aceptaban bien tan educación y eran bastante obedientes, Frida y su hermana menor Cristina eran rebeldes. Siempre charlaban y se reían en la iglesia y en general se comportaban mal. Desde la infancia eran muy cercanas y por eso cuando Diego Rivera, el esposo de Frida, más tarde la engañó con Cristina, eso fue un golpe muy grave para ella, aunque su relación continuaba e incluso vivían todos juntos en la Casa Azul y fue Cristina quien cuidaba de la artista.
Frida era una chica muy ágil, enérgica y alegre, pero como ya he mencionado, a los 6 años se enfermó de poliomielitis, que en aquel entonces era bastante difícil de tratar. La enfermedad la obligó a permanecer aislada de sus compañeros por mucho tiempo y causó que su pierna derecha fuera un poco más corta y delgada. Ella tuvo que aprender a caminar de nuevo y usar zapatos especiales, y cuando después de 9 meses de enfermedad, Frida, que ya sabía que era el dolor y la superación, llegó a la escuela, todos se reían porque caminaba de manera extraña y tenía un zapato raro. Antes era muy sociable y abierta, pero después de la enfermedad se encerró un poco en sí misma y su personalidad comenzó a cambiar. Gradualmente cultivó la resistencia no solo al dolor, sino también a la opinión de los demás. Y su carácter adquirió rasgos sarcásticos. Ella leía mucho, se interesaba de la literatura filosófica y de las obras de los revolucionarios y soñaba con convertirse en médico. En 1922 ella ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de Ciudad de México, una prestigiosa institución educativa, y ahí se centró seriamente en el estudio para luego poder ingresar a la Facultad de Medicina. La escuela recientemente había comenzado a admitir estudiantes de sexo femenino y solo eran 35 mujeres de un total de 2.000 alumnos. Frida estudia muy bien, sigue leyendo mucho, se interesa por la política y la justicia social, ya que en la época postrevolucionaria las ideas de la identidad nacional mexicana estaban desarrollando activamente entre la gente, inculcándole el orgullo de la herencia indígena. En la escuela, Frida formó parte de un grupo de alumnos conocidos como los cachuchas, llamados así por las gorras que usaban. A este grupo solo pertenecían 2 mujeres, Carmen Jaime y la propia Frida. Entre ellos también estaba el mismo amigo Alejandro Gómez Arias, quien se convirtió en su novio y más tarde estuvo con Frida en este desafortunado camión. Los cachuchas eran rebeldes. Se autodefinían como un grupo político crítico de la autoridad, protestaban contra las injusticias y se movilizaban por la reforma del sistema escolar. Y al mismo tiempo se divertían, gastaban bromas en la escuela con gran entusiasmo y su actitud y su posición política calzaba en un espacio entre las ideas anarquistas y revolucionarias. Y fue este espíritu de rebeldía romántica lo que atrajo a Frida a los cachuchas y a su vez esta búsqueda de su mismo, de su diferencia de los demás, de su exclusividad, la llevó, como a muchas personas en otros países, a los izquierdistas. En general era de naturaleza increíblemente ardiente y apasionada. Tal vez al ver la frialdad en la relación entre sus padres, ella decidió en algún momento que sus relaciones nunca serían así. Con Alejandro, su novio, intercambiaban cartas de amor y en estas cartas Frida expresaba sus sentimientos en todos los colores más brillantes. En la misma escuela tuvo lugar su primer encuentro con su futuro esposo Diego Rivera, el famoso artista mexicano que en ese momento estaba trabajando en su mural llamado La Creación. Diego Rivera, que fue 21 años mayor que Frida, ya era un artista famoso y recibió el encargo de pintar las paredes del salón de la Escuela Nacional Preparatoria. El hecho es que en la década de los 20 el gobierno mexicano llevó a cabo campañas para el renacimiento de la pintura mural y los artistas mexicanos pintaban varios edificios públicos con murales relacionados con la historia de México y con su cultura. Y Diego Rivera era uno de ellos y lo hacían increíblemente bien. Así que en 1922 él comenzó a pintar las paredes del salón de la Escuela Nacional Preparatoria. El tema central fue la formación de la raza mexicana con un hombre nacido del árbol de la vida como la figura central del mural. Y según la leyenda, una vez Frida fue a su sala y le pidió su permiso para ver cómo trabajaba. Y luego, cuando ella y sus amigos hablaban de sus ambiciones y sus sueños, ella les dijo: «Quiero un hijo de Diego Rivera». Pero este primer encuentro terminó sin nada. Frida solo tenía 15 años y Diego tenía otro romance y el mismo año se casó con novelista mexicana Guadalupe Marín. En total, Diego estuvo casado 4 veces y con Frida se reunieron de nuevo solo después de la tragedia.
Esta ocurrió el 17 de septiembre de 1925 y desde ese día Frida sufrió constantemente el dolor agudo. La medicina de su tiempo no le podía ofrecer muchos analgésicos de calidad y la atormentaba con múltiples operaciones quirúrgicas, por lo menos 32 a lo largo de su vida. Incluso la cuestión era si pudiera caminar o no. Todos pensaban que sería una lisiada postrada en cama de por vida. Pero otra vez Frida logró levantarse. Otra vez aprendió a caminar, aunque tuvo que usar diferentes corsés de yeso y de distintos tipos. Y entre otras cosas, ella aprendió a vivir con este dolor físico constante. Durante el primer año después del accidente, Frida estuvo en la cama. Todo el tiempo ella escribe a su amigo Alejandro cómo le gustaría explicarle su sufrimiento, explicarle cada minuto de su dolor. Ella le escribe que lo adora, que no tiene vida sin él. Ella busca su apoyo. Más tarde Alejandro recordó su relación con Frida como muy profunda, emocionalmente intensa, llena de amor y comprensión mutua. Sin embargo, después del accidente, la relación se volvió mucho más difícil. Las graves lesiones de Frida, su larga rehabilitación y las consecuencias emocionales del accidente tuvieron un gran impacto en Alejandro. Se sintió impotente al ver su sufrimiento e incapaz de soportar esa pesada carga emocional, preocupándose constantemente por ella. Entendió que no podía darle ese apoyo que tanto necesitaba y entonces se rompieron. La madre de Frida, tratando de distraerla con algo, le compró pinceles y lienzos. Se ingenió en prepararle un dispositivo del que colgaba la madera, que le servía para apoyar los papeles. Se le ocurrió techar la cama al estilo Renacimiento, y así Frida se sumergió en el mundo de las pinturas. En septiembre de 1926, Frida pintó su primer autorretrato al óleo que le regaló a Alejandro, y esto definió para siempre el tema central de su arte. Ella decía: pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Y de hecho, parece que las pinturas de Frida Kahlo no se tratan de arte, se tratan de ella y de su vida. Del accidente en adelante, el dolor y la entereza se convirtieron en los temas centrales de sus obras. Lo que sufría lo compartía con otras personas a través de los lienzos. Muchos de los que conocían a Frida decían que ella siempre se reía, siempre estaba alegre y no la dejaba compadecer. Mientras tanto, las pinturas de Frida a menudo evocan precisamente este sentimiento, la pena por el difícil destino de esta mujer. Y con cada año la vida le arrojaba más pruebas duras, como si fueran leñas al fuego de su arte que ella tanto necesitaba. Más tarde, uno de sus biógrafos dijo: con el tiempo, el papel de la víctima heroica se convirtió en la parte integral del carácter de Frida. La máscara se había fusionado con su rostro. De la artista es muy conocida la frase: yo sufrí 2 accidentes graves en mi vida. Uno fue en el que el autobús me tumbó al suelo y el otro accidente es Diego. Diego Rivera era el hombre principal de la vida de Frida Kahlo y a menudo la persona más cercana nos lastima más que nadie, precisamente porque todo lo relacionado con esta persona lo tomamos muy en serio. Diego Rivera también decía que conocer a Frida era uno de los eventos más importantes de su vida. Para el momento en el que se conocieron, él ya había tenido su lugar como un artista. Era un hombre con un historial de 2 matrimonios y 2 hijas. Entendía muy bien qué era la vida y sabía disfrutarla. Su segundo encuentro tuvo lugar en 1928. Para este momento, para esta época, Frida ya había comenzado a frecuentar ambientes políticos, intelectuales y artísticos. Se comunicaba con varias gente comunista y participaba en las reuniones políticas del Partido Comunista Mexicano. Para Frida todo esto es muy importante. Ella lleva un broche con hoz y martillo y les dice a todos que nació en el año 1910, en el año de la Revolución Mexicana.
Con toda su alma ella quiere servir a la revolución proletaria sin pertenecer a esta clase, incluso sin entender completamente lo que es, pero segura de que después de esta revolución todo estará maravilloso. Y Diego la atrae no solo porque es un artista famoso, sino también porque es un izquierdista, el militante del Partido Comunista. Y así se conocieron más cerca en una de estas reuniones. Frida le cuenta a Diego sobre su arte y le dice que tiene que trabajar porque su familia no puede mantenerla durante toda la vida. Y como los sueños de convertirse en médico no se han hecho realidad debido a las finanzas de su familia y también debido a la salud física de ella dice que quiere intentar ganar dinero con las pinturas. Frida invita a Diego a Coyoacán, a su casa, para que vea sus obras y desde entonces él comienza a visitarla todos los domingos. Los padres están desconcentrados con tal atención de un hombre adulto, bastante famoso, comunista y con una reputación de mujeriego. Pero muy pronto, el año siguiente, Frida y Diego deciden casarse. La madre de Frida estaba aterrorizada. Ella se dirigió al amigo de Frida de la escuela y le rogó para que hiciera algo, pero por supuesto no había nada que hacer. A este matrimonio lo llegaron a llamar la unión entre un elefante y una paloma, pues que Diego era enorme y obeso y Frida era pequeña y delgada. Frida se convierte en una verdadera esposa amorosa. Le trae a Diego setas con desayuno a los lugares donde trabaja. Ahí pone una nota que dice "te adoro". Y por supuesto, por un tiempo este idilio permaneció. Diego recibe grandes honorarios cumpliendo incluso órdenes, encargos del gobierno mexicano. Muchos de sus clientes son de la derecha y de hecho Frida y Diego viven a expensas de los capitalistas, a pesar de todo su compromiso con el sistema comunista. Y en algún momento eso se convierte en un problema porque sus compañeros del partido se quejan de que trabaja para la burguesía. Pero Diego Rivera era un hombre bastante decidido que no cedía a la presión y en esta ocasión, una vez en una de estas reuniones, sin esperar ningún debate sobre sus actividades, Diego declaró: renuncio a la Internacional Comunista para seguir siendo un revolucionario auténtico en mi país. Y así se destituyó de su cargo de secretario general del partido y se expulsó de él. Eso ocurrió en el mismo año en el que se casaron con Frida, en el año 1929. Luego fue invitado a los Estados Unidos para realizar ahí varias obras y junto con Frida se mudaron a los Estados Unidos, pasando la mayor parte del tiempo en Detroit y Nueva York. Ahí Diego sigue cumpliendo encargos de los poderosos del mundo capitalista sin ver en ello ninguna contradicción con su ideología. Por el contrario, él pinta sus murales revolucionarios y le pagan por ello. ¿Acaso no es genial? En 1933, en la revista Harper's Magazine, se publicaron artículos expresando la misma idea, que Rivera promueve las actividades de los comunistas y Rockefeller paga por ello. Frida parece haber sido más dura con esto, se vuelve crítica de la forma de vida estadounidense, lo que también deja reflejado en sus pinturas de aquellos años, pero más allá de los compromisos ideológicos, se desarrolló un trauma mucho más grave en su vida. Frida quería ser madre, pero sus lesiones pusieron en duda su capacidad para dar a luz. En 1930 ella se embarazó por primera vez, pero debido a la posición anómala del feto y a las secuelas del accidente, el embarazo de 3 meses debió ser interrumpido, según decidió el médico. En 1932 se quedó embarazada otra vez y otra vez sufrió aborto. Y entonces Frida le pidió a su doctor que le diera libros médicos para ver en qué nivel de desarrollo se encontraba el bebé en el momento en el que lo perdió. Ella estudia estos libros y pinta un cuadro bastante espeluznante titulado Henry Ford Hospital, en el que se representa desnuda y sangrante en una cama del hospital con 6 venas rojas que salen de su cuerpo y se enlazan a otros objetos, a objetos distintos, incluso a su bebé. Ella se involucra en el tema y pinta embriones y una vez su doctor, que la había tratado durante mucho tiempo, le regaló embrión expirado en formaldehído que ella guardaba en su taller. Cuando ya en la década de los 40 ella tenía su exposición en Nueva York, The New York Times escribió que su arte era más obstétrico que pictórico,
porque en realidad era aterrador. Pero Frida lo necesitaba abrir sus heridas para dejar que el dolor saliera. Mientras tanto, Diego no le facilita la vida a Frida. Era un hombre que simplemente no podía evitar engañar a sus esposas y comenzó a engañar a Frida también. Cada vez eso le dolía, aunque ella sabía con quién se había casado. Pero cuando se enteró de su lío con su propia hermana menor, con Cristina, que a menudo trabajaba de modelo para Diego y era su favorita en este campo, eso la afectó mucho a Frida y supuso un giro determinante en su relación de pareja. Y aunque más tarde llegaron a superar sus desavenencias, incluso Cristina con sus hijos vivía en la Casa Azul junto con Diego y con Frida, la artista también inició otras relaciones amorosas, tanto con hombres como con mujeres que continuaron el resto de su vida. Y ahora Diego tiene violentos celos sobre las relaciones extramatrimoniales de su mujer, pero ya no puede impedirlo. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades que ellos tenían en su vida personal, en su vida creativa, Diego admiraba su arte y la apoyaba de todas las maneras posibles. A partir de la segunda mitad de la década de los 30, los coleccionistas comienzan a interesarse en su esposa y Frida sueña con la independencia financiera, quiere mantenerse a sí misma. El poeta y el ensayista de surrealismo André Breton calificó el arte de Frida de surrealismo. No obstante, ella misma más tarde declaró: «Creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad». En 1939, en París, Frida se convirtió en la sensación de una exposición temática de arte mexicano. Incluso uno de sus cuadros, el autorretrato El Marco, fue adquirido por Louvre. Y en el mismo año se divorció de Diego. Hay que decir que el nacionalismo que era propio de Diego y de Frida estaba muy mezclado con el socialismo romántico. Por alguna razón extraña, estos dos conceptos quedaban enlazados en la mente de mucha gente en varios países del mundo, pero especialmente en aquellos que a finales del siglo XIX o a comienzos del siglo XX se liberaron de la dependencia colonial. En algún momento en México se puso de moda ser de origen indígena en lugar de europea. Y Frida también seguía esta moda, se vestía de trajes nacionales mexicanos e incluso comenzó a pintarse en retratos con la piel más oscura. Mientras tanto, su origen era bastante complejo. Ya sabemos que su padre era alemán y la propia Frida también creía que era judío y que sus antepasados provenían de la Rumania. Pero esta teoría más tarde, en 2006, fue refutada por los genealogistas que confirmaron que sus antepasados eran luteranos. La madre de Frida era mestiza, de origen indígena y española, y Frida estaba interesada en todas las fuentes de su identidad. Incluso pintó el cuadro titulado Mis abuelos, mis padres y yo. Y sin embargo, le gustaba mucho resaltar su mexicanidad. Ella a menudo contaba que cuando nació, su madre se quedó embarazada muy pronto de su hermana y por eso no la podía alimentar. Por lo tanto, Frida tenía una nodriza indígena y fue alimentada con la leche materna indígena. Para Diego Rivera, la mexicanidad también era muy importante, a pesar del hecho de que por línea paterna provenía de la nobleza española. Y su madre era marrana, es decir, sus antepasados eran judíos y luego fueron convertidos al catolicismo. Pero también se siente atraído a esta antigua cultura mexicana y a los pueblos que vivieron ahí hace 500 años. Y por alguna razón se atrae a esta cultura a través de las ideas de izquierda, confundiéndolas con la identidad nacional. Pero de hecho, tanto Frida como Diego, que incluso estuvo en la Unión Soviética, no tenían ni idea de lo que realmente eran el comunismo y el socialismo. Su imagen de la felicidad proletaria estaba muy romantizada y por eso tales asesinos como Stalin, Lenin y Trotsky les parecían héroes. Así que Frida creaba esta imagen de socialista mexicana a su alrededor. Ella dedicaba mucho tiempo a sus trajes nacionales, a sus peinados, creando máscaras que comenzaron a definirla. El vestido ya significaba más que estaba debajo, porque debajo de él estaba el cuerpo agotado. Su arte a menudo se refiere al primitivismo, a la pintura simple y popular,
Pero para Frida, ser la artista popular era muy importante. Ella adrede incluía en sus obras atributos que eran característicos del arte popular. Por ejemplo, le encantaba hacer notas en sus cuadros, le gustaba representar algunas imágenes simbólicas y jugar con imágenes de la muerte. Se retrataba cada vez más como una mexicana con la piel más oscura o como una ardiente comunista, y al mismo tiempo seguía siendo una mujer rica con los orígenes diversos y con un estilo de vida bastante capitalista. Hay que decir que esa personalidad suya, tan extraña, tan exótica e inesperada, era dedicada a Diego Rivera. Al divorciarse de él, por un tiempo, Frida abandonó sus trajes nacionales y sus peinados, cortándose el pelo. Ella quería emanciparse de él, quería separarse de él y incluso intentó hacerlo a través de su imagen y su apariencia. En 1939, Frida terminó un cuadro donde reflejó sus dos personalidades, las dos Fridas. En este cuadro, ella asimilaba la crisis marital a través de la separación entre la Frida en traje de tehuana, el favorito de Diego, y la otra Frida de orígenes europeas que existió antes de su encuentro con él. Sin embargo, ya en 1940 Diego le propone casarse otra vez y Frida lo acepta, pero le pone dos condiciones. La primera condición es que ella quiere ser independiente, quiere vivir de sus propios ingresos y pagar la mitad de los gastos. Y la segunda condición es que no tendrán intimidad sexual porque ya no quiere enfadarse con sus infidelidades, simplemente lo acepta y lo entiende. Pero más que eso, ella acepta que este es el hombre más importante de su vida. Posteriormente, ella hizo una nota en su diario. Diego principio, Diego constructor, Diego mi niño, Diego mi novio, Diego pintor, Diego mi amante, Diego mi esposo, Diego mi amigo, Diego mi madre, Diego yo, Diego universo. Y de esta manera se convierten en socios en la vida y en el arte. La década de los años 40 es la época del apogeo del artista, es el momento de sus obras más interesantes y maduras. Durante estos años, las pinturas de Frida aparecen en varias exposiciones notables y su reconocimiento artístico se va incrementando, especialmente en los Estados Unidos. Participó en importantes exposiciones colectivas en Nueva York, en Boston, en Filadelfia, promoviendo la cultura mexicana. También a partir del año 1943 dio clases de pintura y 4 de sus estudiantes se llamaron los Fridos y pintaron los murales en la ciudad de Coyoacán. Kahlo también tenía varios clientes privados para quienes ella pintaba sus retratos de familia, pero al mismo tiempo los problemas de salud se agravaron durante esta época. Las medicinas y las drogas para reducir el sufrimiento físico poco a poco cambiaban su estado mental, lo que también se refleja en su diario. En 1950 debió ser hospitalizada, permaneciendo en el hospital por un año, y ahí sigue trabajando, sigue reflejando su dolor físico a través de las pinturas. En 1953, en México, se organizó la primera exposición individual de Frida Kahlo. Para aquel momento, ella ya no podía levantarse, por eso fue llevada a la exposición en una cama de hospital. Los periodistas y los fotógrafos quedaron impresionados. La cama fue colocada en el centro de la galería y Frida contó chistes, cantó y bebió la tarde entera. La exposición había sido un rotundo éxito, pero fue la única durante su vida. Ese mismo año, en 1953, debido a una infección de gangrena, le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla y esto la sumió en una depresión muy profunda y la llevó a intentar el suicidio en un par de ocasiones. Pero ella murió el año siguiente, el 13 de julio de 1954, de neumonía. Poco antes de morir, ella dejó una última nota en su diario. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Algunos de sus conocidos sugirieron que se había suicidado, ya que había hecho tales intentos todo el año anterior. Pero no hay evidencias de esa versión, ya que la autopsia no se realizó. Para despedir de Frida Kahlo, sus restos fueron llevados al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y según su deseo, su féretro fue cubierto con la bandera del Partido Comunista.
con hoz y martillo. Tras la muerte de Frida Kahlo y por largo tiempo se guardó silencio sobre ella y sobre su arte. Aunque ella llegó a conocer el éxito en vida, Frida tardó en lograr el verdadero reconocimiento artístico. Durante su única exposición en México en 1953, una de las críticas dijo: "Es imposible separar la vida y obra de esta persona, sus pinturas son su biografía". Y parecía que con el fin de la vida de esta persona, sus pinturas ya no atraían tanto la atención de la gente, y recién en la década de los 70 fue redescubierta en el contexto del movimiento de la liberación de las mujeres. Y desde entonces su fama se ha incrementado permanentemente, se han realizado numerosas exposiciones y variados homenajes a la artista y a la mujer Frida Kahlo. Hoy es recordada por feministas, izquierdistas, LGBT, cualquiera, y de hecho se ha quedado en la historia gracias a su vida, que ella convirtió en el arte. Y tal vez si hubiera vivido hoy, habría comercializado este arte con gran éxito y se habría convertido en la reina de Instagram, aunque su arte se ha comercializado con éxito incluso sin ella. Sus obras están impresas en tazas, bolsas, en camisetas, a diferencia de las obras de Diego Rivera. ¿Pero qué significa eso? ¿Que fue más talentosa y más brillante, o que simplemente coincide con esta tendencia feminista de hoy, o porque su vida fue más dura, llena de dolor, y la de Diego fue más fácil y exitosa? En 1977 se organizó otra exposición en México, exposición individual de Frida Kahlo. En ese momento ya fue reconocida como una artista destacada. Y muchos de los que asistieron a esta exposición luego decían que les había causado una impresión extraña. Ahí estaban grandes fotografías de Frida Kahlo y a su lado sus pequeñas pinturas, como si las fotografías presionaran las pinturas, como si las cerraran. Y tal vez es un símbolo de que su vida fue más interesante, o más bien más destacada, que su trabajo. Serían tan populares sus pinturas si no fuera por el dolor con el que las pintó. En noviembre de 2021, la pintura de Frida Kahlo titulada Diego y yo fue vendida por $34.9 millones, lo que la convirtió en la obra más cara de un artista latinoamericano jamás vendida en una subasta. Desde 1955, la Casa Azul de Frida Kahlo es el principal museo de su memoria. Ahí los turistas pueden ver el maravilloso jardín, las habitaciones donde vivía antes y después de casarse, el taller donde trabajaba, sus trajes nacionales mexicanos, así como diversos corsés que usaba y su silla de ruedas. Y en su dormitorio, sobre un tocador, rodeada de objetos personales y recuerdos, se encuentra la urna funeraria en forma de sapo que contiene las cenizas de Frida Kahlo. ¿Por qué en forma de sapo? Porque el sapo fue el apodo de Diego Rivera.